La noche caía sobre la carretera 27 como un telón pesado, húmedo y sin estrellas. El asfalto, aún tibio por el calor del día, parecía respirar bajo las ruedas del camión de Adrián Luján, un tráiler blanco con franjas rojas que había recorrido más kilómetros que cualquier hombre. Los faros iluminaban un corredor interminable de líneas discontinuas que desaparecían como fantasmas bajo la cabina. Dentro, el silencio se mezclaba con el ronroneo constante del motor, un sonido que para muchos sería monótono, pero que para él era música. Adrián llevaba 12 horas conduciendo. 12 horas observando sombras, gasolineras vacías, pueblos dormidos y curvas peligrosas que él conocía de memoria. De día era un conductor más, de noche, la carretera se convertía en su territorio. No existían normas, ni miradas indiscretas, ni testigos. Solo él y la oscuridad. Ajustó el retrovisor. La autocaravana negra que había visto varios kilómetros atrás ya no estaba. No es que temiera que lo siguieran, al contrario, prefería que lo intentaran. Siempre pensaba lo mismo, nadie podría entender su mundo. Un mundo donde la soledad pesaba menos que las palabras vacías de la gente. Donde el silencio tenía más valor que cualquier conversación. Donde los ojos de una víctima hablaban más que cualquier ser humano vivo. Encendió un cigarrillo. El humo llenó la cabina con un aroma denso, que se mezclaba con el olor a sudor, café viejo y cuero gastado. El mechero hizo un clic metálico. Ese pequeño sonido bastó para activar en él un pensamiento que llevaba horas incubando. Hoy era una buena noche. Demasiado tranquila. Demasiado vacía. Y él odiaba la quietud. A lo lejos apareció un pequeño cartel. Área de servicio Los Álamos, 2 kilómetros. Adrián sonrió con una expresión tan débil que apenas movió los músculos. Ese lugar era perfecto. Viejo, mal iluminado, frecuentado por viajeros nocturnos, muchos de ellos solitarios. Recordaba que 2 semanas antes había visto allí a una mujer que viaja sola en coche. No la había elegido entonces. Cada decisión debía ser precisa, como una pieza de ajedrez. Hoy, en cambio, sentía el cosquilleo familiar en la nuca. Esa mezcla de ansiedad y calma que solo aparecía cuando estaba a punto de tomar una vida. No necesitaba motivos. No necesitaba historias trágicas ni traumas inventados. Él mataba porque podía. Porque nadie le veía. Porque la carretera estaba hecha para desaparecer cosas. Frenó con suavidad al entrar en el área de servicio. Las luces amarillentas proyectaban sombras largas sobre el suelo agrietado. Había 2 coches aparcados, una furgoneta azul y un sedán gris. Y junto a la entrada del mini market, una muchacha joven, quizá de 30 años, apoyada en su coche mientras fumaba. Pelo castaño, rizado, ropa deportiva, mirada cansada. Vulnerable. Adrián apagó el motor. Esperó. Observó cada uno de sus movimientos con la precisión de un cazador. Ella no miraba a su alrededor, estaba absorta en su móvil. Una presa perfecta. Bajó del camión, estirándose como si fuera un conductor cualquiera. Caminó hacia la tienda con pasos tranquilos, calculados, escuchando el crujido del suelo bajo sus botas. Al pasar junto a ella, la miró de reojo. ¿Larga noche?, dijo con tono amable. La mujer levantó la vista. Mucho, respondió con una sonrisa forzada. No sabía que aquel intercambio había sido suficiente. Adrián no necesitaba más. Ya había tomado una decisión. Dentro del establecimiento, compró agua y un café. Mientras pagaba, observó por la ventana cómo la mujer apagaba su cigarrillo y miraba el interior del coche. Parecía buscar algo. Perfecto. Desprevenida. Impaciente. Casi lista. Cuando salió, la noche era aún más oscura. La furgoneta azul ya no estaba. Solo ella y el sedán. Era como si el universo le estuviera despejando el camino. Ella abrió la puerta del coche, pero dudó unos segundos al ver la luz interior encenderse. Esos segundos fueron oro. Adrián se acercó desde atrás, sin prisa pero sin pausa. ¿Todo bien?, preguntó. La mujer se giró, un poco sorprendida. Sí, solo, no encuentro mis llaves. Creo que las dejé dentro. Adrián ladeó la cabeza, ofreciendo una sonrisa falsa. Puedo ayudarte, si quieres. Tengo herramientas en la cabina. Ella dudó. Siempre dudaban. Y luego siempre cedían. Porque nadie teme lo suficiente a la oscuridad, hasta que ya es tarde. Adrián clavó su mirada en la de ella,
y supo que aquella noche no dormiría sola. Capítulo 2. El error invisible. La mujer dudó solo un instante, pero para Adrián fue suficiente. Aquel gesto mínimo, ese microsegundo donde el miedo y la confianza se tocaban, marcaba el punto exacto donde él podía intervenir sin levantar sospechas. Era un arte que dominaba con precisión casi quirúrgica. «No quiero molestarte», respondió ella finalmente, con voz baja, casi avergonzada. «Seguro que puedo apañármelas». Adrián sonrió levemente. Sabía que ella no creía sus propias palabras. «No te preocupes», dijo él con tono amable, casi cálido. «Me pasa todo el tiempo. ¿Quieres que lo mire?» A veces la llave se queda enganchada entre el asiento y la consola. Ella dio un pequeño paso hacia atrás para dejarlo mirar. Su primer error. El invisible. Ese que todas las víctimas cometían sin darse cuenta. El área de servicio estaba tan silenciosa que incluso los grillos parecían contener la respiración. Las luces parpadeaban como velas moribundas. Desde la tienda, el encargado veía su móvil, completamente ajeno a lo que estaba por ocurrir a menos de 20 metros de él. Nadie sospechaba de un camionero servicial que ofrecía ayuda. Era el disfraz perfecto. Adrián se inclinó dentro del coche, fingiendo buscar algo. En realidad no estaba mirando nada, solo evaluando distancias, tiempos, opciones. Calculando, sintiéndolo. Ese cosquilleo helado que recorría su nuca iba creciendo, transformándose en algo que nadie más experimentaba como él. Una excitación tan profunda como la de un depredador que ya huele la sangre antes de verla. «Creo que las veo», mintió. La mujer se acercó más. Su segundo error. Adrián salió parcialmente del coche, girándose hacia ella con una expresión amigable. Por dentro, sin embargo, ya estaba en modo cazador. Y cuando el cazador despertaba, no había marcha atrás. «Mira», dijo él señalando el interior. «Creo que están ahí, justo debajo». Ella se inclinó para comprobarlo. Su tercer error. El último. Fue entonces cuando todo se volvió rápido, casi mecánico. Adrián se movió como una sombra afilada. Con un brazo la empujó dentro del coche. Con el otro cerró la puerta de golpe antes de que pudiera reaccionar. El sonido del cierre resonó en el aparcamiento vacío como un golpe seco que nadie escuchó. «¿Qué haces?», gritó ella desde dentro, intentando abrir la puerta, pero Adrián ya tenía la llave central que había arrancado del interior. «Tranquila», dijo él, sin emoción. «No te va a doler si no haces ruido». Era mentira. Siempre dolía. Ella golpeó el cristal con las manos, desesperada. Nadie la oyó. La tienda estaba demasiado lejos. El encargado seguía con su móvil. Un camión, el de Adrián, bloqueaba parcialmente la vista desde la carretera. Todo estaba perfectamente alineado. Adrián abrió el maletero del coche con una facilidad escalofriante. Todo mientras ella lloraba y gritaba desde dentro. El sonido era amortiguado, inútil, borrado por el vacío de la noche. Sacó una cuerda, una cinta adhesiva industrial y una manta vieja. Él nunca improvisaba. Siempre tenía un kit, siempre guardado, siempre listo. No era solo un asesino, era un profesional. Abrió la puerta trasera del sedán y en menos de 30 segundos ella dejó de gritar. La cinta adhesiva cubrió su boca, las cuerdas inmovilizaron sus muñecas. La metió en la parte trasera, cerró con suavidad y respiró hondo, como quien termina un trabajo técnico. El temblor en sus manos no era de nervios, sino de placer. La adrenalina era su combustible. Y ahora tenía una mujer joven, indefensa y completamente aislada, justo donde él quería. «No tardaremos», murmuró, como si ella pudiera responder. Adrián miró alrededor una última vez. Nadie. Perfecto. Caminó hacia su camión y retiró una lona, revelando un espacio hueco entre herramientas y cajas. Dentro cabía un cuerpo sin problemas. Había sido modificado a propósito, con una trampilla interna que solo él conocía. Tenía que trasladarla antes de que alguien más apareciera. Pero en ese momento, algo rompió la perfección de su escena. Una moto se detuvo en el área de servicio. Adrián se tensó por primera vez en mucho tiempo. Un hombre bajó de la moto, se quitó el casco y miró alrededor. Incluso desde lejos, Adrián vio algo que no le gustó. El hombre tenía mirada curiosa. Observadora. De esas que no se conforman con lo superficial. Era un problema. Adrián no podía permitirse problemas. Respiró hondo, calculando. Sería rápido, preciso. Y si era necesario, aquella noche podría sumar un cuerpo más. Capítulo 3. El motero que no debió parar. El motero se quitó los guantes con movimientos lentos,
como si no tuviera prisa, como si la noche no le pesara. Adrián lo observaba sin moverse, apoyado en su camión con los brazos cruzados, aparentando calma absoluta. Por dentro, su mente trabajaba como una maquinaria precisa, evaluando entradas, salidas, puntos ciegos, tiempos de reacción, posibles testigos. La mujer seguía inmóvil y atada en el coche, oculta por los cristales oscuros. Solo un leve temblor de la carrocería delataba que seguía viva. «Buenas», dijo el motero al pasar cerca, con una cordialidad que irritó a Adrián. Sonaba demasiado seguro. Demasiado confiado. Ese tipo de gente era peligrosa. «Buenas», respondió Adrián con una sonrisa vacía. El motero echó un vistazo al sedán. Su mirada se detuvo un segundo más de lo que debería. Ese instante puso a Adrián en alerta. La tensión se acumuló en la nuca, recorriendo su cuerpo como un escalofrío helado. «¿Es tuyo?», preguntó el motero, señalando el coche. Adrián tardó un segundo en contestar, lo justo para que la respuesta pareciera natural. «No. Llegó hace un rato. Supongo que alguien lo dejó y se fue en otro vehículo», dijo sin perder la sonrisa. El motero entrecerró los ojos. Demasiada curiosidad. Demasiadas preguntas. «Qué raro dejarlo abierto», comentó él, acercándose un par de pasos. Adrián sintió que su respiración se volvía un susurro tenso. El motero estaba a menos de 10 metros de la mujer. Un error y ella haría ruido. O se movería. O golpearía algo. No podía permitirse eso. «¿Vas lejos?», preguntó Adrián, buscando controlarlo, desviarlo. «A Valencia», respondió el motero sin apartar la vista del coche. «Pero suele llamarme la atención cuando veo un vehículo abandonado en mitad de la noche. Ya sabes». No, él no sabía. Y no le gustaba la gente que sí sabía. El motero inició un movimiento que lo acercó aún más al sedán. Adrián dio un paso adelante. Un paso lento, calculado, pero con la firmeza de un depredador que protege su presa. «Si quieres, puedo avisar al encargado», propuso el motero. «O llamar a la Guardia Civil». «Seguro que». «No es necesario», interrumpió Adrián con un tono tan suave como peligroso. Fue la primera vez que el motero lo miró directamente a los ojos. Esa fracción de segundo bastó para que Adrián viera lo que necesitaba. El hombre no era ingenuo. Había percibido algo. Un detalle. Un gesto. Una vibración en el aire. Tal vez había escuchado el ruido en el coche. Tal vez no. Pero sospechaba. Y la sospecha era un lujo que Adrián nunca dejaba sin resolver. «Bueno», dijo el motero finalmente, retrocediendo medio paso. «Solo quería ayudar». Se dio la vuelta despacio, como si aún no estuviera convencido. Se dirigió hacia su moto. Adrián lo siguió con la mirada, sintiendo como la adrenalina ascendía por su estómago hasta la garganta. Si el motero arrancaba y se iba, tal vez sería seguro. Tal vez. Pero el motero, antes de subir a la moto, volvió la cabeza. Solo un momento. Solo un gesto. Pero ese gesto lo decidió todo. Sus ojos volvieron a dirigirse hacia el coche. Hacia el asiento trasero. Justo entonces, un leve golpe, apagado, casi imperceptible, sonó desde dentro del sedán. La mujer, desesperada, había cometido el error final. El motero frunció el ceño. «¿Qué ha sido eso?». Adrián sintió como el mundo se congelaba. Era el instante previo al desastre. O a la solución. «¿Has oído eso?», insistió el motero, dando un paso hacia el coche. «Hay alguien ahí dentro, ¿verdad?». Adrián suspiró. La tranquilidad volvió a sus ojos como un manto oscuro. Había tomado una decisión. «Te lo advertí», dijo él sin emoción. El motero no tuvo tiempo de reaccionar. Adrián sacó un objeto metálico de su bolsillo, rápido, preciso, silencioso, y en un movimiento seco golpeó al hombre en la nuca. El impacto resonó como un chasquido siniestro. El motero cayó de rodillas, soltando un jadeo ahogado, antes de desplomarse en el suelo. Adrián lo observó desde arriba, respirando con calma. Problema resuelto. Oh, casi. Porque ahora tenía dos cuerpos que esconder. Y el amanecer estaba cada vez más cerca. Capítulo 4. Dos problemas, una solución. La gasolinera quedaba envuelta en un silencio tenso, apenas roto por el zumbido lejano de los fluorescentes que parpadeaban como si estuvieran a punto de rendirse. Adrián se tomó unos segundos para mirar ambos cuerpos, el motero inconsciente, tendido junto al surtidor, y la mujer en el asiento trasero del sedán, respirando con dificultad, emitiendo un llanto mudo a través de la cinta adhesiva que sellaba su boca. El tiempo corría en su contra. «Tenías que quedarte en tu moto»,
susurró Adrián mientras se agachaba junto al motero. Lo revisó rápidamente. Pulso débil, pero presente. El golpe no había sido mortal. Un inconveniente menor. Podría arreglarse. Cada vez que su plan improvisado se desviaba, una parte de él disfrutaba del reto. Era como resolver un rompecabezas que solo él comprendía. Una prueba constante de su capacidad. El sentido de control lo reconfortaba. Arrastró el cuerpo del motero hacia la parte trasera del camión, usando la sombra para cubrir el movimiento. El suelo de cemento raspaba la chaqueta de cuero del hombre, produciendo un sonido áspero que se mezclaba con el ruido de un camión que pasaba por la autovía cercana. Adrián detuvo el movimiento varias veces, atento a cualquier luz o presencia. Nada. La noche seguía siendo su aliada. Al llegar a la zona ocultada por el camión, abrió la puerta lateral. El interior estaba preparado. Herramientas, cuerdas, bridas, una manta industrial. Todo organizado, clasificado, pensado para evitar manchas o ruidos. Un espacio funcional, frío, sin rastros personales. Como su mente. Subió al motero sin esfuerzo aparente, pese al peso muerto del cuerpo. La noche era húmeda y la camisa de Adrián empezaba a pegarse a su piel, pero no mostró molestias. Cerró la puerta y regresó al sedán. La mujer lo observaba con ojos muy abiertos, cargados de miedo. Intentaba hablar, emitir alguna súplica a través de la cinta. Un sollozo se escapó cuando él abrió la puerta y se inclinó hacia ella. «Tú también has complicado mucho esta noche», murmuró sin rastro de odio. Desató parcialmente las cuerdas para moverla con más facilidad, pero sin permitirle la más mínima oportunidad de escapar. La mujer temblaba, incapaz de controlar los espasmos en sus manos. Él la sacó del coche con una delicadeza casi profesional, como si fuera un objeto frágil que no debía romperse todavía. El contraste entre su trato meticuloso y el horror de lo que hacía resultaría incomprensible para cualquiera que lo viera. Para él no había contradicción, solo eficiencia. La llevó al camión y finalmente la colocó junto al motero. 2 respiraciones distintas, 2 ritmos de pánico. Cerró la puerta y apoyó la frente en el metal unos segundos, organizando mentalmente el próximo paso. Transportar 2 cuerpos no era un problema. Lo había hecho antes. Lo que realmente exigía precisión era elegir el lugar. El motero había sido un accidente. Un testigo inesperado. Eso interfería con su patrón. Él seguía reglas, normas personales, y detestaba romperlas. Pero esta vez, la ruptura sería temporal. Necesaria. Justificada. Subió al camión, arrancó y abandonó la gasolinera sin dejar ninguna huella evidente. Sabía exactamente cuál sería el recorrido. Una salida secundaria hacia un camino agrícola sin cámaras, conocido por él desde hacía meses. Nadie pasaba por allí a esas horas. Nadie preguntaría. Nadie vería. Mientras conducía, encendió la grabadora que siempre llevaba consigo. El clic resonó en la cabina. Entrada nueva. Gasolinera Nacional, kilómetro 312. Hora. 2:47. Testigo inesperado. Procedo a ajustar el plan, dijo con la voz neutra, profesional, sin emoción. Grababa todo. No para recordar, sino para revivir. Los sonidos, los detalles, los fallos, los aciertos. Lo alimentaban. Lo reconectaban con cada uno de sus actos. Podía escuchar una cinta grabada años atrás y sentir de nuevo el pulso acelerado de sus víctimas, su respiración, sus gritos. Era su forma de mantener el control absoluto sobre su historia, sobre su legado. Mientras avanzaba por el camino oscuro, las luces del camión iluminaban los árboles secos que bordeaban la carretera. La noche, en esa parte del país, parecía más densa, más profunda, como si absorbiera los sonidos. Finalmente llegó a un descampado rodeado de almendros. Detuvo el camión. Apagó el motor. El silencio se volvió absoluto. Abrió la puerta trasera. El motero seguía inconsciente. La mujer lloraba sin hacer ruido. Tranquila, dijo Adrián, apagando la grabadora. Ya casi termina. Pero no era una promesa de liberación, sino del final inevitable. La noche sostuvo el grito ahogado de la mujer como si fuera un secreto más entre los árboles. Y Adrián, metódico, silencioso, continuó su trabajo. Capítulo 5. Las huellas que no existen. El amanecer comenzaba a insinuarse en el horizonte cuando Adrián volvió a la autovía. Habían pasado poco más de 3 horas desde que abandonó el descampado, pero su mente ya analizaba el siguiente movimiento con la misma frialdad de siempre. El motero y la mujer ya no eran un problema. Sus cuerpos, ocultos bajo una capa de tierra y maleza seca,
Estaban tan bien integrados en el entorno que no serían encontrados hasta que él quisiera. Y él nunca quería. La grabadora, guardada en el bolsillo interior de su chaqueta, contenía los últimos sonidos de ambos. Para Adrián, eso era suficiente. No necesitaba trofeos físicos. El sonido era más íntimo, más puro, más suyo. El camión avanzaba ahora por la carretera vacía mientras el cielo se teñía de un gris sucio, típico de la costa levantina en los días húmedos. Adrián mantuvo las manos firmes en el volante, pero su atención estaba dividida entre la carretera y la radio del vehículo. No escuchaba música, ni noticias. Solo un canal específico, las frecuencias policiales. Un murmullo constante, intercalado por voces que entraban y salían con interferencias. Códigos, avisos, reportes rutinarios. Nada sobre la gasolinera. Todavía no habían descubierto nada. Perfecto. Hizo un cálculo mental rápido. El turno matutino de empleados aparecería en menos de una hora. Encontrarían el sedán abandonado, el casco del motero tirado junto a un surtidor, quizás algunas gotas de sangre. Llamarían a la policía. La alarma comenzaría a sonar en la región. Pero él ya estaría a cientos de kilómetros. A medida que conducía, Adrián experimentaba esa extraña sensación que le llegaba después de cada acción perfectamente ejecutada. Una mezcla de calma profunda y energía contenida. Un equilibrio químico dentro de su mente que muy pocas personas podrían comprender. Esa paz duraría hasta la siguiente necesidad, la siguiente voz interna que lo empujaría a actuar. Nunca tardaba demasiado. A la altura de un área de descanso, decidió parar. No por cansancio, sino por prudencia. El sol empezaba a iluminar el asfalto, y era mejor hacer algunos ajustes antes de mezclarse con el tráfico matinal. Entró al estacionamiento, eligió un lugar alejado de los baños y apagó el motor. Se quedó quieto unos segundos, escuchando cómo el silencio llenaba la cabina. Luego bajó. El aire de la mañana era frío y cortante. Un par de camioneros dormían en sus vehículos, las cortinas corridas. Un coche familiar descansaba con las ventanas empañadas. Nadie parecía despierto. Nadie lo observaba. Perfecto. Abrió la puerta trasera del camión. El interior estaba limpio. Ordenado. Como si nada hubiera sucedido. Sacó una botella de agua, un trapo y un pequeño frasco de alcohol. Limpió las huellas más evidentes, el borde metálico, el suelo, una mancha mínima que había pasado desapercibida durante la noche. Cada gesto era preciso, casi quirúrgico. Cuando terminó, revisó los neumáticos, el parachoques, las luces. No había golpes, no había rastros. El camión era, una vez más, un fantasma. Mientras limpiaba, escuchó un sonido lejano, el motor de otro vehículo entrando al área de descanso. Adrián no se sobresaltó. Solo terminó de guardar sus cosas y cerró la puerta con calma. Un joven bajó de un utilitario blanco, bostezando. Lo miró brevemente. ¿Largo viaje?, preguntó con una sonrisa somnolienta. Adrián lo observó unos segundos antes de responder. La cara del muchacho era normal, común, un rostro que no recordaría 2 horas después. Sí, mucho trabajo por aquí, respondió con un tono neutro. El chico dio un par de pasos hacia los baños y levantó una mano en señal de despedida. Ánimo, hombre. Adrián lo siguió con la mirada mientras desaparecía detrás del edificio de servicios. No sentía la necesidad de actuar. No siempre la sentía. No con cualquiera. Solo con aquellas mujeres que despertaban en él esa chispa tan particular. Un conjunto de características que él mismo había establecido y modificado a lo largo de los años. Una mezcla que se había vuelto más específica, más refinada. Volvió al camión, se subió y puso el motor en marcha. Mientras avanzaba por la salida del área, la radio policial captó una transmisión más nítida que las anteriores. Atención unidades. Aviso de posible agresión y desaparición en la gasolinera del kilómetro 312. Patrullas en camino. Adrián no sonrió, pero sus ojos se afinaron con una satisfacción silenciosa. Todo iba según lo previsto. Aceleró suavemente, incorporándose a la autovía. Mientras el camión tomaba velocidad, su mente ya estaba lejos, anticipando la próxima ciudad, el próximo rostro que despertara esa necesidad latente. La carretera se extendía frente a él como una promesa abierta. Y él nunca dejaba promesas sin cumplir. Capítulo 6. La próxima elección. El camión avanzó durante horas mientras el sol terminaba de elevarse sobre los campos resecos del interior de España. El tráfico comenzaba a aumentar, especialmente cerca de los pueblos que despertaban con la rutina de un martes cualquiera.
Adrián, sin embargo, no tenía prisa. Su control del tiempo era quirúrgico. Sabía cuándo avanzar, cuándo detenerse, cuándo observar. Detrás del volante, su mirada era una mezcla de cálculo y apatía. Observaba rostros al pasar, coches que lo adelantaban, mujeres que conducían solas. Algunas encajaban con su perfil, otras no. Él lo sabía en segundos, como si su cerebro evaluara criterios invisibles. Edad aproximada. Rasgos suaves pero marcados. Una presencia concreta, no frágil, sino tensa. Le atraían las mujeres que parecían vivir con una pequeña sombra emocional a cuestas. No las superficiales ni las completamente rotas. Las que ocultaban algo detrás de la mirada. Su siguiente víctima no sería producto del azar. Sería elegida. Tras horas de carretera, decidió dirigirse hacia Cuenca. No porque tuviera un significado especial, sino porque era funcional. Una ciudad mediana, tránsito activo, turistas ocasionales, carreteras comarcales llenas de puntos ciegos. Además, era una zona que ya había estudiado meses atrás. Se desvió hacia una estación de servicio cercana a la entrada de la ciudad. El lugar estaba limpio, nuevo, con luces brillantes y un pequeño restaurante acristalado donde varias personas desayunaban. Eligió un sitio apartado, desde el cual podía ver tanto la entrada como la salida. Apagó el motor. La caza no empezaba cuando mataba. Empezaba cuando observaba. Desde la cabina, sacó un pequeño cuaderno de tapas negras. No llevaba nombres ni fechas exactas, pero sí patrones, pequeños recordatorios que solo él entendía, números, símbolos, fragmentos de sonidos que había grabado. Lo abrió por la mitad y revisó una página llena de anotaciones breves. Cuenca, carretera vieja, curva ciega, puente de hormigón, murmuró, como repasando un mapa invisible. Mientras revisaba, un coche rojo se detuvo frente a una de las bombas de gasolina. Adrián levantó solo un poco la vista. Una mujer bajó del vehículo. Cabello oscuro recogido, mirada cansada. Pagó rápidamente, como alguien acostumbrado a la rutina y al silencio. Interesante, pero no suficiente. Otra mujer entró en escena. Llegó conduciendo una furgoneta blanca de reparto. Llevaba uniforme, auriculares colgando del cuello, un gesto serio mientras revisaba su móvil. No, demasiado expuesta, demasiado predecible. Pasaron varios minutos. El sol reflejaba en el cristal del restaurante y daba un brillo cálido a la zona de aparcamiento. Fue entonces cuando Adrián la vio. Llegó caminando, no conduciendo. Un detalle que lo alertó de inmediato. Era joven, quizá 30 y pocos. Cabello castaño, rizado, recogido en un moño improvisado. Vestía ropa de trabajo, polo gris, pantalones negros. En su mano llevaba un tupper transparente con lo que parecía ser comida casera. Avanzaba rápido, mirando constantemente el móvil, como si respondiera mensajes de alguien que la inquietaba. Entró al restaurante, pidió un café y se sentó junto a la ventana, con la cabeza apoyada en la mano. Desde la cabina, Adrián podía ver la tensión en sus hombros. Esa tensión que tanto reconocía. La de alguien que cargaba con algo más que cansancio. Interesante, muy interesante, pero no precipitó la decisión. A diferencia de muchos asesinos impulsivos, él jamás actuaba por capricho. Su método dependía de observar durante el tiempo suficiente para identificar un patrón emocional. Una grieta, una duda, algo que pudiera romperse. Adrián salió del camión, pero no se dirigió al restaurante. Caminó hacia la tienda adyacente, fingiendo revisar unos refrescos. Desde allí podía verla mejor. Ella bebía a sorbos pequeños, con la mirada perdida en la nada. Luego, de pronto, sacó su móvil, leyó algo y apretó los labios con un gesto de frustración contenida. Lo dejó boca abajo sobre la mesa. Ahí estaba la grieta. Al salir de la tienda, Adrián observó disimuladamente el aparcamiento. Un coche negro tocó el claxon. La mujer se sobresaltó levemente y recogió sus cosas. Parecía que un compañero de trabajo venía a buscarla. Subió al coche, intercambió un saludo breve y se marchó. Adrián anotó. Martes. Café solitario. Móvil boca abajo. Tensión visible. Vuelve acompañada. Eso era suficiente por ahora. Regresó al camión, sacó la grabadora y presionó el botón. Entrada nueva. Posible selección. Mujer, alrededor de 30 años. Conducta insegura. Zona de Cuenca. Aún en observación, dijo con voz suave, como quien lee una receta. Guardó la grabadora. No la seguiría todavía. Eso podía levantar sospechas. Primero investigaría la zona.
Luego la rutina. Después, la oportunidad. La paciencia era su virtud más peligrosa. Encendió el motor y abandonó la estación de servicio. A medida que se alejaba, su mente ya había empezado a construir una historia alrededor de ella. La próxima elección estaba hecha. Solo faltaba esperar el momento adecuado. Y Adrián nunca fallaba cuando llegaba ese momento. Capítulo 7. Observar sin ser visto. Durante los 2 días siguientes, Adrián no se acercó a la gasolinera ni al restaurante. Solo observó desde la periferia, como una sombra silenciosa que no dejaba huella. Para él, la vigilancia era un arte. No consistía en seguir a alguien todo el tiempo, sino en elegir los momentos correctos. Sabía exactamente qué buscar. La mujer de la estación, a la que mentalmente llamó sujeto C7, trabajaba en un polígono industrial cercano. Lo averiguó sin dificultad. Bastó con regresar discretamente aquella misma tarde y observar a los empleados que salían en distintos vehículos. La furgoneta negra en la que había subido era parte de una empresa de mensajería local, de esas que operaban a un ritmo frenético y con salarios miserables. Tenía sentido. Grietas emocionales. Rutina asfixiante. Presión constante. La combinación perfecta. Adrián siguió la furgoneta una sola vez, a distancia amplia, lo justo para confirmar la zona donde la dejaban. El perímetro urbano donde vivía era ideal para él. Edificios viejos, callejones estrechos, poca iluminación nocturna. Nadie se fijaba en nadie. Un escenario perfecto para desaparecer sin llamar la atención. Pero no actuó. Aún no. El método exigía otra cosa: observar su ritmo diario, descubrir lo que la perturbaba, entender su debilidad. Sin esa información, un asesinato era solo un acto. Con ella, era un proceso completo. Casi un ritual. Durante la primera mañana de vigilancia, Adrián aparcó el camión a varias calles de distancia y se limitó a caminar, mezclándose con la gente. Vestía una chaqueta marrón y una gorra beige, suficientes para cambiar su silueta sin recurrir a disfraces evidentes. Nadie le prestó atención. A las 7:52, la vio salir de su portal. Cabello recogido otra vez en un moño apresurado, ojeras marcadas, mochila simple en la espalda. Caminaba deprisa, mirando de vez en cuando el móvil. Ahí estaba la tensión nuevamente. La siguió a distancia entre las calles. No más de 20 segundos de diferencia. Lo justo para no perderla y no llamar la atención. Ella llegó a una parada de autobús. El transporte apareció puntual. Subió. Adrián no. No era necesario. Él eligió un banco desde donde veía la parada sin ser visto y tomó nota mental del horario. A esa misma hora al día siguiente podría estar dentro del autobús sin que ella lo asociara a nada. La vigilancia debía ser gradual. Durante esa misma tarde regresó al barrio, con ropa distinta, y se detuvo en un bar pequeño donde tenía vista parcial al portal de la mujer. Pidió una cerveza que no llegó a beber. Solo la mantenía cerca para justificar su presencia. A los 20 minutos, la vio aparecer, entrando al edificio con los hombros caídos, como si el día la hubiera drenado por completo. Una mujer agotada, cansada, desgastada por algo más que el trabajo. Perfecta. Al anochecer, Adrián volvió al camión y condujo hasta las afueras de la ciudad. Allí había un pequeño descampado donde podía estacionar sin levantar curiosidad. Encendió la luz interior y sacó la grabadora. Entrada. Día 2 de observación. El sujeto C7 muestra señales continuas de estrés emocional. Rutina estable. Zona residencial sin vigilancia. Se confirma su potencial idoneidad, susurró con precisión quirúrgica. Guardó la grabadora, pero no apagó las luces todavía. Sobre la mesa plegable que llevaba instalada en la autocaravana, extendió un mapa de Cuenca. Marcó con puntos rojos los lugares clave, la parada de autobús, su portal, su lugar de trabajo. Luego trazó rutas alternativas. Calles estrechas. Salidas secundarias. Áreas sin cámaras. El tipo de trabajo que hacía podría considerarse de inteligencia militar si no fuera, precisamente, todo lo contrario. Una vez organizada la información, apagó las luces y se recostó. No dormía bien, pero dormía suficiente. Su cerebro funcionaba diferente al de la mayoría. Podía descansar por partes, como si apagase bloques de pensamiento sin perder nunca la vigilancia total. A las 3 de la madrugada abrió los ojos sin motivo aparente. El silencio era absoluto. El tipo de silencio que solo existe fuera de las ciudades. Un silencio tan profundo que cualquier sonido, por mínimo que fuera, se distinguía con claridad. Y lo escuchó. Lejano. Bajo. Un motor.
Se incorporó lentamente. Miró por la pequeña ventana lateral. 2 luces se movían en la distancia, avanzando por el camino rural. Un coche viejo, probablemente un vecino de los alrededores. Nada importante, pero suficiente para recordarle lo esencial. Nunca debía confiarse. A la mañana siguiente repitió el proceso. Nuevamente, a las 7:52, ella apareció. Pero esta vez no caminó con la misma prisa. Se detuvo un segundo en la puerta del portal, revisando su móvil con una expresión casi de terror. Luego empezó a caminar más rápido que antes. Adrián entendió algo en ese instante. No estaba huyendo de él. Estaba huyendo de otra cosa. De alguien. Ese tipo de miedo. Ese pánico silencioso. Era música para él. La siguió a distancia prudente. La mujer subió al autobús de siempre, pero ahora con la mirada pegada a la ventana, como si esperara ver a alguien conocido acercándose. Adrián tomó nota mental de cada detalle. Cuando volvió a la autocaravana al mediodía, presionó la grabadora sin quitarse siquiera la chaqueta. Entrada 3. El sujeto C7 ha mostrado miedo real. Esto acelera el proceso. Cuando alguien ya vive perseguido, solo hace falta empujar un poco más. Apagó la grabadora. Sonrió. La elección estaba decidida. El proceso se acercaba. Faltaba menos de lo que ella imaginaba. Y mucho menos de lo que él mismo había planeado. Capítulo 8. Los ruidos que nadie escucha. El día siguiente comenzó igual que los anteriores, pero con una diferencia casi imperceptible en el ambiente. Adrián lo sintió al abrir los ojos dentro de la autocaravana. Era como si el aire estuviera más denso, más quieto, como si la ciudad entera se preparara para un cambio invisible. Se vistió con calma, sin prisa, y condujo hasta una calle secundaria desde la cual podía caminar sin ser detectado. Su objetivo, como siempre, no era acercarse, sino observar desde la distancia adecuada. A las 7:51, llegó al portal del edificio. Adrián analizó cada rostro de los transeúntes que pasaban por la calle. Adolescentes con auriculares rumbo al instituto, ancianos paseando perros, trabajadores apresurados. Pero no había rastro de ella. 7:52. Nada. 7:53. Tampoco. Ese pequeño retraso encendió algo dentro de él. Para la mayoría de la gente, un minuto de diferencia no significaba nada. Para él, significaba todo. La puerta del portal se abrió a las 7:55. Ella salió. Pero no caminaba. Corría. Su mochila golpeaba su espalda con cada zancada. El moño del cabello estaba mal hecho, como si lo hubiera armado a toda prisa. Y lo más revelador, sus ojos estaban hinchados. Había llorado. La tensión habitual se había convertido en algo más profundo, más desesperado. Adrián no la siguió inmediatamente. Dejó que se alejara media cuadra antes de comenzar a caminar detrás de ella. Su ritmo era firme, pero no apresurado. Un peatón más entre muchos. La mujer llegó a la parada del autobús. Vio el vehículo aproximarse. Respiró de manera temblorosa mientras revisaba su móvil una vez más. Adrián pudo ver cómo sus manos vibraban ligeramente. Sabía leer esos temblores. Ese tipo de miedo no venía de un desconocido. Venía de alguien demasiado cercano. Ella subió al autobús. Esta vez, Adrián también lo hizo. Se sentó 3 filas detrás, al lado de la ventana. No la miraba directamente. Solo observaba su reflejo en el cristal delantero. La mujer no habló con nadie. No escuchó música. No tocó su móvil. Solo miraba hacia adelante con un vacío inquietante. El autobús avanzó por las calles de Cuenca mientras Adrián escuchaba el sonido del motor, las conversaciones bajas, los pasos entre los pasillos. Le gustaba el sonido de los espacios cerrados. Lo hacía sentir invisible dentro de la multitud. Llegaron al polígono industrial. Ella bajó. Él bajó unos metros más atrás, usando a un grupo de trabajadores como escudo natural. No se acercó al edificio donde ella entró. En cambio, caminó hacia un bar desde donde podía observar los movimientos de entrada y salida. Desde allí, analizó durante horas. Ella salió 2 veces, una para fumar, otra para comprar un refresco. En ambas ocasiones miró detrás de sí, como si esperara ver a alguien que la siguiera. La paranoia era evidente. La paciencia de Adrián comenzó a transformarse en certeza. No necesitaba conocer toda la historia. Solo necesitaba saber que ella ya se consideraba una víctima. Eso hacía todo más fácil. Al caer la tarde, la siguió nuevamente hasta su portal. Esta vez no se detuvo en el bar. Caminó por la acera opuesta, como si volviera a casa tras una jornada de trabajo. Ella caminaba más despacio.
Su postura era distinta. Había resignación en su forma de moverse, como si hubiera renunciado a resolver lo que la agobiaba. Guardó las llaves, abrió el portal y desapareció dentro del edificio. Adrián se detuvo frente a una farmacia para no llamar la atención. Miró de reojo el portal. Contó mentalmente los segundos que tardaban las luces del vestíbulo en apagarse. 5, 6, 7, 8. Luz fuera. Estaba en su casa. Era suficiente por ese día. Mientras regresaba a la autocaravana, pasando entre calles estrechas y edificios silenciosos, sacó la grabadora. La encendió mientras caminaba. Entrada 4. El sujeto C7 muestra incremento de miedo. Señales de llanto previo. Paranoia evidente. La fase final puede adelantarse. El aislamiento emocional es total, registró con voz controlada. Guardó la grabadora. No sonrió esta vez. No lo necesitaba. Cuando llegó a la autocaravana, se recostó en el asiento del conductor, sin encender ninguna luz. Miró hacia la ciudad iluminada a lo lejos. Los edificios parecían vigilarlo, pero él sabía que no lo veían. La elección ya no pendía de un hilo. Estaba firmemente decidida. Solo faltaba una cosa. El momento perfecto. La grieta final. El sonido que confirmara que ella estaba lista para desaparecer. Y él, como siempre, sabría escucharlo. Capítulo 9. Una grieta en la rutina. La madrugada cayó sobre Cuenca con un silencio inhabitual, más pesado que de costumbre. Adrián no había dormido. Permaneció despierto dentro de la autocaravana, sentado en la mesa plegable, estudiando una y otra vez las grabaciones recopiladas durante los últimos días. Rewind. Play. Pausa. Análisis. El sonido del autobús, la respiración alterada de la mujer en la mañana, el golpeteo débil de la lata de refresco contra la máquina expendedora cuando la compró. Adrián no solo escuchaba, clasificaba, comparaba, interpretaba. Casi al amanecer, encontró algo que lo hizo detener la grabadora. Un detalle mínimo, una variación en el tono, un sollozo contenido que había pasado desapercibido entre el ruido del bar. Era apenas un segundo, casi un suspiro tragado a la fuerza. Pero para él era suficiente. Ese sonido no provenía del presente, sino del pasado. Indicación clara de un trauma reciente. El tipo de trauma que debilitaba. El tipo que él necesitaba. Cuando el sol comenzó a calentar los parabrisas, Adrián ya había tomado una decisión. Hoy es el día. No mataría aún. No tan rápido. Aún no había alcanzado el punto exacto de ruptura emocional. Pero hoy iba a presionar esa grieta. Forzarla. Salió de la autocaravana a las 7:20, caminó hacia la esquina y esperó. La calle estaba tranquila. Una pareja discutía a media voz desde una terraza cercana. Un camión descargaba cajas. La vida continuaba sin sospechar lo que se estaba gestando. A las 7:49, la puerta del portal de ella se abrió. Iba distinta, más descompuesta. No corría como el día anterior, pero caminaba con la espalda curvada y la mirada clavada en el suelo. Había dormido poco. Se le notaba en la piel, en los movimientos torpes de sus manos al revisar su bolso. Adrián siguió su recorrido habitual, manteniendo la distancia exacta que había perfeccionado después de tantos viajes por España. Cuando ella llegó a la parada, él se colocó en la marquesina contraria, de forma que podía verla sin exponerse. El autobús no tardó en llegar. Ambos subieron. La mujer se sentó 2 filas más adelante que el día anterior. Adrián lo interpretó como un acto impulsivo, no consciente, el reflejo de alguien que siente que la siguen sin tener pruebas. Bien. La paranoia crecía. Durante el trayecto, la mujer sacó el móvil y escribió algo. Borró. Reescribió. Volvió a borrar. Ese gesto repetido era casi una confesión. Intentaba pedir ayuda. O confesar algo. Pero no podía hacerlo. La fragilidad la envolvía como una capa invisible que solo él parecía ver. Al llegar al polígono, ella descendió. Adrián también, pero esta vez se quedó más cerca. A unos 20 metros. Lo justo para que pudiera sentir una presencia, sin confirmarla. Ella miró hacia atrás. Una vez. Segunda vez. Tercera. Adrián no hizo nada. Ni aceleró ni disminuyó el paso. Caminaba con la naturalidad de quien no teme ser observado. Era la técnica perfecta, convertirse en parte del paisaje. La mujer apuró el paso y entró rápidamente al edificio. Cerró la puerta con un golpe seco, como si eso la protegiera. Adrián se quedó fuera, junto a una máquina de vending exterior, donde fingió revisar opciones. Mientras pulsaba botones sin intención de comprar nada,
Encendió la grabadora de nuevo. Entrada 5. Nivel de paranoia en aumento. Hoy ha mirado 3 veces detrás de sí. No hay vigilancia policial. No ha cambiado la ruta. Señales claras de deterioro emocional, susurró. Guardó la grabadora. Hasta ahí había llegado la fase de observación. Ahora comenzaba la fase de intervención. Y para intervenir no necesitaba verla. Solo escucharla. Adrián había anotado la marca y modelo del portero automático del edificio 2 días antes. Sabía cómo manipular uno de esos. No para entrar. Todavía no. Para otra cosa. A las 2:02, mientras los empleados salían a comer, él se acercó a la puerta. Miró a ambos lados de la calle. Nadie prestaba atención. Dejó caer un pequeño objeto metálico en la ranura del lateral del portero. Nada sofisticado, pero suficiente para producir un fallo temporal en la línea. Los porteros automáticos antiguos tenían un defecto común. Cuando fallaban, emitían un pitido corto, irregular, molesto. Un sonido persistente. Inofensivo para cualquiera, excepto para alguien que ya vivía con miedo. Adrián se alejó antes de que alguien intentara abrir la puerta. Caminó hasta un rincón desde donde podía observar la entrada sin ser visto directamente. Tardó exactamente 12 minutos. La puerta se abrió. Ella salió. Miró el portero como si aquel pitido fuera una amenaza. Se acercó. Tocó la carcasa. Luego se apartó rápido, como si pudiera explotar. Miró alrededor. Varias veces. Adrián ni pestañeó. Ella tomó aire, temblorosa. Sacó su móvil. Marcó un número. Esperó. Esperó. Nadie contestó. Volvió a guardarlo con desesperación. Ese gesto lo decía todo. Estaba sola. Completamente. Como él necesitaba que estuviera. Cuando ella volvió a entrar al edificio, Adrián sonrió por primera vez en días. Una sonrisa pequeña, rígida, inevitable. La grieta se había abierto. Y ahora podía colarse por ella cuando quisiera. Capítulo 10. El sonido del miedo. La noche cayó sobre Cuenca sin aviso, tragándose las calles con una rapidez que parecía artificial. Un día entero había pasado desde que Adrián provocara el fallo en el portero automático, y aún podía ver el destello de angustia en los ojos de la mujer mientras intentaba descifrar la fuente de aquel pitido. Él no necesitaba estar presente para seguir observándola. Tenía suficiente con el sonido. En el interior de la autocaravana, las luces estaban apagadas. Solo una pequeña lámpara portátil iluminaba su mesa de trabajo, donde colocaba ordenadamente sus herramientas. La grabadora digital, un micrófono de contacto, la libreta negra y un viejo reproductor modificado por él mismo. A su lado hervía una tetera eléctrica cuya vibración constante añadía un zumbido tenue al ambiente. Adrián conectó la grabadora al ordenador. Un archivo nuevo había llegado a través del micrófono que había instalado clandestinamente 2 días atrás, bajo el buzón exterior del edificio. Un riesgo calculado, pero necesario. Reprodujo la grabación. Primero escuchó silencio. Después, un eco amortiguado. Pasos. Unas llaves chocando. Y finalmente, su objetivo. La voz temblorosa de la mujer hablando por teléfono. Adrián ajustó el volumen. Mamá, no sé. Es que, últimamente oigo cosas. No sé si es de arriba o de fuera. No, no te preocupes. Solo estoy cansada. La llamada se cortó. Silencio otra vez. Para cualquiera, serían palabras sin importancia. Para él, eran una confesión. Una rendija emocional. Una entrada directa a su vulnerabilidad. A la mañana siguiente, Adrián salió temprano. El cielo estaba cubierto, al borde de la lluvia, y el aire frío empujaba a la gente a caminar con la cabeza gacha. Él conocía el horario de la mujer al dedillo. 7:49 salía del edificio. Así que aprovechó para posicionarse estratégicamente en el cruce donde su mirada coincidía con la de todos los peatones, excepto con la de ella. La mujer bajó como siempre, pero esta vez había algo distinto en su paso. Iba más alerta. Miraba de un lado a otro, como si esperara que la ciudad entera se abalanzara sobre él. Llevaba los auriculares puestos, pero solo en una oreja. Eso era clave. Eso lo delataba todo. La paranoia se había infiltrado tanto que ya no podía permitirse bloquear completamente el sonido ambiente. Necesitaba escucharlo todo. Vigilaba los susurros de la calle como si fueran presagios. Adrián se colocó detrás de un grupo de trabajadores. Cuando ella pasó cerca, él dio 2 pasos suaves hacia un costado, lo suficiente para entrar en su campo visual periférico sin que su rostro quedara grabado en su memoria de forma consciente. Ella lo percibió.
No a él como persona, sino a la presencia. Se tensó al instante. El autobús llegó. Subieron. Esta vez, la mujer eligió un asiento cerca de la ventana, pero no miró afuera. Apoyó la frente contra el cristal y mantuvo la vista perdida en un punto inexistente. Adrián se ubicó 4 filas detrás, con su grabadora oculta en el bolsillo. Durante el trayecto, la mujer comenzó a respirar más rápido. Él lo escuchó desde su asiento. Ese era el sonido que buscaba. No el sonido del miedo, sino el sonido antes del miedo. El sonido de la anticipación, de la mente intentando protegerse sin éxito. Adrián cerró los ojos. Memorizó el ritmo, el tempo, el patrón. Cuando el autobús llegó al polígono industrial, ella salió casi corriendo. Él la siguió a distancia precisa. Pero esta vez cambió la rutina. Esta vez se permitió acercarse un poco más. La mujer se detuvo frente al edificio de su trabajo y sacó su tarjeta de acceso. Las manos le temblaban ligeramente cuando intentó pasarla por el lector. Falló. Volvió a intentarlo. Falló otra vez. Y entonces miró hacia atrás. No vio nada. Ni a nadie. Pero su cuerpo reaccionó como si hubiera visto un fantasma. Adrián se detuvo detrás de un coche estacionado. No tenía ninguna prisa. La mujer entró finalmente al edificio, cerrando la puerta con fuerza. Desde el interior, se oyeron pasos apresurados subiendo las escaleras. Él observó el movimiento desde lejos, memorizando la velocidad de los pasos, el ritmo, el eco que producían en el hueco del ascensor. Cada detalle contenía información emocional. Y luego, cuando ella desapareció de su vista, Adrián murmuró en voz muy baja, grabando su propio análisis. Está al límite. Ya no distingue los sonidos reales de los imaginados. La fase psicológica está casi completa. Pronto estará lista. No hablaba de ella. No hablaba del crimen. No hablaba de la muerte. Hablaba del sonido final. Del sonido que había perseguido por años. Del sonido perfecto. El sonido de una mente rompiéndose. Capítulo 11. La primera grieta. La mujer llegó a casa más tarde de lo habitual aquella noche. Adrián llevaba vigilando la calle desde una esquina oscura, camuflado entre vehículos estacionados, observando cómo cada ventana del edificio se iluminaba una a una. Sabía cuál era la suya por la intensidad fría del tono LED y por la pequeña planta que asomaba en el alféizar. A las 9:32, la ventana de su objetivo se encendió. Era puntual incluso en el cansancio. Adrián tomó nota mental. Siempre lo hacía, incluso cuando ya conocía los horarios de memoria. Escribirlos en su cabeza le ayudaba a mantener la mente enfocada. A no dejar que las emociones, esas cosas inútiles que tanto afectaban a los demás, interfirieran en su método. Pudo verla pasar de un lado a otro de la habitación. Primero dejó su bolso en el sofá. Luego se quedó quieta varios segundos frente al espejo del pasillo. Adrián no podía ver su expresión, pero sí podía leer su postura. Hombros tensos, cabeza ligeramente inclinada hacia el lado derecho, manos apoyadas en las caderas. Demasiado debido para alguien que solo habría tenido un mal día. La mujer encendió la televisión. Adrián no escuchaba el sonido, pero veía los destellos proyectarse en las paredes mientras ella caminaba hacia la cocina. Abrió un armario. Lo cerró. Lo volvió a abrir. Luego dejó la puerta entreabierta, como si algo en su interior ya no le importara demasiado. Ese comportamiento era nuevo. Ahí estaba la grieta. Adrián sabía que las personas no se rompían de un momento a otro. Se fracturaban por dentro lentamente, como una rama seca que resiste el viento antes de partirse. Él solo aceleraba ese proceso, guiándolo con precisión quirúrgica. A las 10:10, ella apagó la televisión. La luz de la ventana se volvió más tenue, como si hubiera encendido solo una lámpara. Y entonces ocurrió algo que Adrián llevaba esperando desde que comenzó a seguirla. La mujer se asomó al balcón. Su figura apareció contra la luz interior. El cabello recogido, los brazos cruzados sobre el pecho, el cuerpo ligeramente inclinado hacia la barandilla. Miró hacia la calle, hacia los coches, hacia las sombras, hacia él. No lo vio. Era imposible que lo viera. Adrián estaba en un punto muerto, protegido por la oscuridad y una farola rota que llevaba meses sin reparar. Pero lo que vio fue suficiente. Ella buscaba a alguien. Estaba tratando de confirmar una amenaza. Y cuando una víctima busca una amenaza, deja de ser simplemente una persona. Se convierte en una presa. Adrián observó cómo respiraba, cómo apoyaba las manos en la barandilla, cómo miraba hacia arriba, hacia los balcones superiores. Luego, hacia la calle otra vez. Ese gesto repetitivo delataba algo peor que el miedo.
La duda. La duda era un fuego lento. Consumía más que el terror. Ella regresó al interior del piso, cerrando las cortinas con brusquedad. La ventana quedó en penumbra. Después, las luces se apagaron una a una, hasta que solo quedó encendida la del dormitorio. Adrián esperó pacientemente. A las 11:04, la luz del dormitorio también se apagó. Y en ese preciso instante, el edificio quedó completamente silencioso. Él respiró hondo. Ese silencio era distinto a cualquier otro silencio de la ciudad. No era el silencio natural de la noche. Era un silencio cargado, denso, como si la oscuridad misma estuviera conteniendo un suspiro. Adrián sacó su grabadora y la encendió. Entrada 9. La fase auditiva comienza esta noche, susurró con voz suave y medida. El sujeto C7 está emocionalmente desestabilizado. La ruptura iniciará en el entorno doméstico. Silencio absoluto. Condiciones perfectas. Guardó la grabadora en el bolsillo interior de su chaqueta y observó la fachada del edificio un minuto más, memorizando el mapa mental de cada ventana. Él conocía la estructura del lugar. Sabía qué camino usaría para entrar cuando llegara el momento. Había estudiado los puntos ciegos, las cámaras que no funcionaban, el ángulo exacto desde el cual el portal podía abrirse sin ser visto. Pero aún no era el instante de actuar. No mientras la mujer todavía luchara por mantener la cordura. Su sufrimiento aún estaba incompleto, y Adrián no toleraba las cosas a medias. Para él, la destrucción de una víctima debía ser meticulosa, precisa, y sobre todo, audible. Caminó de regreso a la autocaravana. El viento nocturno golpeaba las chapas viejas de los contenedores, produciendo chasquidos que para otros serían simples sonidos urbanos. Para él eran un lenguaje, un ecosistema, un mundo hecho de vibraciones. Al entrar en la autocaravana, encendió su pequeño equipo de sonido. Reprodujo la grabación más reciente de la mujer. Escuchó su respiración cansada al hablar por teléfono, su voz quebrándose ligeramente. El eco de sus pasos en el pasillo. Cada segundo contenía un matiz emocional. Cada sonido era una pieza del rompecabezas. Cada respiración era una pista hacia el desenlace. Adrián cerró los ojos. Ya podía escucharlo. El quiebre. El principio del fin. La vibración exacta del miedo auténtico. Ese sonido, inevitable y perfecto, estaba mucho más cerca de lo que ella creía. Capítulo 12. La puerta entreabierta. La mañana siguiente amaneció gris, con el cielo encapotado sobre Cuenca como una manta húmeda. La mujer no salió a las 7:49 como siempre. Tampoco a las 7:50. Ni a las 7:55. A las 8:03, la calle seguía vacía. Adrián esperó, inmóvil dentro de la autocaravana. No necesitaba verla para saber que algo había cambiado. El retraso era el primer indicio de que la noche anterior había dejado una huella más profunda de lo que cualquiera habría imaginado. A las 8:11, por fin, la puerta del portal se abrió. La mujer salió como si hubiera dormido poco. Llevaba el cabello sin arreglar, la mochila mal cerrada y la mirada clavada en cada sombra que encontraba. Caminaba rápido, pero con pasos irregulares, como si su cuerpo aún debatiera entre huir o quedarse. Adrián observó desde el retrovisor. Su respiración se aceleró sin emoción, solo cálculo. Aquella mañana, él no la seguiría físicamente. No era necesario. La ciudad le ofrecía otros recursos más sutiles. Tenía un plan nuevo. A media mañana, la mujer salió de su lugar de trabajo. No pidió permiso. No avisó a nadie. Simplemente dejó su mesa y se dirigió hacia la salida. Sus compañeros la vieron pasar con un gesto extraño, la mezcla perfecta entre preocupación y prisa. Ella caminaba hacia un cajero automático. Adrián lo sabía porque había estudiado sus movimientos durante semanas. Pero lo que no esperaba era verla detenerse de golpe, en plena acera, mirando su teléfono con la mano temblorosa. Al otro lado de la ciudad, Adrián revisaba la pantalla de su ordenador portátil. Una señal había sido activada. La grabadora remota. Había programado un pequeño dispositivo, escondido bajo el buzón de su edificio, para enviarle notificaciones cuando detectara sonidos por encima de cierto nivel. No era nada sofisticado, ni siquiera un micrófono de gama alta. Era un sensor simple, modificado para captar vibraciones humanas. Esa mañana, el sensor había captado algo. Pasos apresurados. La puerta del portal abriéndose. Una respiración agitada. Y luego, un golpe. No un golpe fuerte. Un golpe rápido. Una mano temblorosa cerrando una puerta con más fuerza de la necesaria. Adrián reprodujo el sonido 3 veces. Sabía que no era la mujer.
Ella estaba fuera. Así que solo quedaban dos opciones. Alguien del edificio. O alguien que no debía estar ahí. Y ese pequeño matiz cambió todo. A las 1:17, la mujer llegó a su portal. Adrián estaba estacionado cerca, fingiendo revisar el mapa en su móvil. La vio detenerse antes de entrar. Miró a un lado, luego al otro. Tomó aire. Finalmente pasó la tarjeta y entró. El sensor volvió a activarse. Pasos rápidos. Un jadeo. La puerta cerrándose de golpe. Y luego, silencio. No un silencio cualquiera, sino uno lleno de electricidad. Adrián estaba cerca, demasiado cerca para ignorarlo. Bajó de la autocaravana y se acercó lentamente. No entró al portal, no era el momento. Pero escuchó. Siempre escuchaba. Nada. Ni una voz. Ni un susurro. Ni un movimiento. Entonces, la vibración más reveladora llegó desde el interior del edificio. Un golpe suave contra algo metálico. Una tapa. Un pestillo. El sonido de una vieja puerta que llevaba al cuarto de contadores. Una puerta que nadie usaba. Una puerta que muchos vecinos ni siquiera sabían que existía. Una puerta que, si quedaba entreabierta, era señal de una sola cosa. Que alguien había entrado. Y no había salido. El corazón de Adrián no se aceleró. Él no reaccionaba así. Pero sus ojos sí cambiaron. Su mirada se volvió más filosa, más meticulosa. Como la de un bisturí listo para abrir carne. La mujer salió corriendo del edificio apenas 5 minutos después. Llevaba el móvil en la mano, llamando a alguien. Adrián no escuchó lo que decía, pero sí captó la esencia. Pánico. Auténtico. Ella no volvió al trabajo. Siguió caminando sin rumbo fijo, cruzando calles sin mirar, temblando mientras apretaba la mochila contra su pecho. Adrián no la siguió. No necesitaba hacerlo. Ya tenía lo que quería. Ahora sabía que no solo ella estaba al borde del quiebre. El edificio también. Ese portal, esa puerta metálica, ese pequeño cuarto donde el sonido retumbaba como dentro de una caja. Ese sería el escenario perfecto. Un sitio cerrado, sin ventanas, con eco, con vibraciones puras. Un santuario para él. Una pesadilla para ella. Cuando Adrián regresó a la autocaravana esa tarde, grabó una nueva entrada. Entrada 14. El lugar fue elegido por el azar, pero es perfecto. El edificio ha comenzado a colaborar. El sujeto C7 está entrando en fase crítica. Hoy vio algo. O creyó verlo. Ambas posibilidades son útiles. El final se acerca. Apagó la grabadora. Miró el portal del edificio con una calma inquietante. La puerta entreabierta había marcado el inicio. El sonido final estaba cada vez más cerca. Capítulo 13. El susurro detrás de la puerta. La mujer no regresó a su piso esa noche. Adrián lo supo incluso sin vigilar físicamente. A las 10, el sensor no detectó ninguna vibración en la entrada del edificio. A las 11:15, siguió el silencio absoluto. A medianoche, la ventana de su apartamento permaneció apagada, como si el lugar hubiera quedado congelado en el tiempo. No estaba allí. Y eso, lejos de ser un inconveniente, habría nuevas posibilidades. Porque el miedo que se alimenta a distancia, suele crecer más rápido. A la mañana siguiente, Adrián se posicionó de nuevo en la calle. La mujer apareció a las 7:46 desde una esquina distinta, como si hubiera dormido en casa de un familiar o en un hotel barato. Su ropa estaba cambiada, pero no peinada. Esa era una señal clara, había llorado. Mucho. La vio caminar hacia el portal, pero no entrar. Miró la puerta durante largos segundos, como si del otro lado se encontrara algo vivo. Algo que respiraba. Algo que la esperaba. Adrián observó ese instante con un interés casi quirúrgico. El miedo no se limita a paralizar. También transforma la forma en que una persona mira los objetos cotidianos. La mujer veía un simple portal, y aún así temblaba. Eso significaba que el estímulo psicológico estaba funcionando. Finalmente, se decidió a entrar. Adrián escuchó el pitido del portero automático desde la distancia. La puerta se abrió. Ella desapareció dentro. Y entonces el sensor vibró. Solo un poco. Un pequeño temblor. Un paso. Y otro. Luego, un silencio cargado. Ella estaba quieta. Demasiado quieta. Como si hubiera sentido algo. Como si estuviera escuchando algo que él ya había anticipado. La mujer subió a su piso, tal vez mirando sobre su hombro cada 2 escalones. Cuando llegó a su puerta, su respiración ya era audible incluso para el sensor remoto. Un ritmo desigual, quebrado. No entró de inmediato.
Se quedó en el pasillo. Y entonces, desde dentro de su propio piso, algo sonó. Un pequeño ruido. Un crujido. Como si una caja de madera se desplazara medio centímetro sobre el suelo. Ella se congeló. El sensor captó su jadeo. Luego, el chasquido de las llaves al caer al suelo. Después, un sonido que Adrián reconoció de inmediato. El roce de una persona retrocediendo lentamente. La mujer no abrió su puerta. Corrió escaleras abajo, sin cerrar el puño, sin recoger las llaves, sin mirar atrás. El sensor registró su huida. 13 pasos desordenados. Un tropezón en el rellano del segundo piso. La puerta principal abriéndose con violencia. Y luego, la calle. Adrián sonrió apenas. No por satisfacción emocional. Era el gesto automático de alguien que confirma que un plan avanza exactamente como lo había calculado. El sonido que había escuchado la mujer dentro de su piso no era una casualidad. Adrián lo había preparado 2 noches antes, cuando colocó un pequeño temporizador en la cocina, conectado a una caja vacía en el suelo. Un dispositivo mínimo, casi imperceptible, diseñado para producir una vibración sutil. Apenas suficiente para que una persona ya asustada creyera en lo peor. Y la mujer creyó. Sin cuestionar. Sin analizar. Solo huyó. La siguió desde lejos, sin necesidad de acercarse demasiado. Ella se detuvo junto a una parada de autobús, abrazándose a sí misma. Su respiración era un temblor incontrolable. Miraba alrededor con ojos desorbitados. Fue entonces cuando sacó el móvil y llamó a alguien. Adrián no escuchó la conversación completa, pero sí captó aspectos cruciales al leer la expresión de su rostro. No voy a entrar más, dijo ella, con voz rota. No puedo. Hay algo ahí, mamá, te lo juro, no estoy loca. Yo, escuché algo. Se llevó la mano a la boca para contener un sollozo. No voy a volver a ese piso. Nunca. Adrián inclinó ligeramente la cabeza. Esa frase era un punto de inflexión. Cuando una víctima renuncia a su propio espacio seguro, deja de ser una persona y se convierte en algo más frágil aún. Una fugitiva sin refugio. Y las fugitivas son siempre más predecibles. La mujer pasó todo el día de un lado a otro, sin rumbo. No regresó al trabajo. No volvió al portal. Y al caer la tarde, entró en una tienda de alquiler de trasteros. Adrián lo siguió con calma. Ella alquiló un pequeño espacio de emergencia. Un cuadrado metálico y frío donde no cabía más que una maleta. Pero a ella le pareció mejor que su piso. Eso era revelador. Muy revelador. Nadie en su sano juicio considera un trastero más seguro que su propio hogar, a menos que algo los empuje al límite. Y él ya había roto varias de sus capas mentales. Solo quedaban 2. La última sería la noche final. Cuando ella salió del trastero, Adrián grabó su análisis en un susurro. Entrada 17. El sujeto C7 ha desarrollado evitación total de su residencia. El detonante auditivo funcionó. Entrará en fase de vulnerabilidad extrema durante las próximas 24 horas. La mente humana no puede sostener este nivel de tensión sin fracturarse. La grieta se convertirá en ruptura. Cerró la grabadora. Miró el portal del edificio una vez más. El susurro detrás de la puerta había funcionado. Y ahora, la presa escapaba. Pero siempre en círculos. Porque Adrián sabía algo que ella aún no había comprendido. No importa cuánto corra. Nadie escapa del sonido. Capítulo 14. El mapa invisible del miedo. La noche cayó sobre la ciudad sin hacer ruido, como si también estuviera conteniendo la respiración. Adrián permaneció dentro de su autocaravana, aparcada estratégicamente en una calle perpendicular al trastero donde la mujer había decidido refugiarse. Desde la ventana lateral podía ver perfectamente la entrada metálica del recinto iluminada por 2 farolas amarillas. Era un lugar frío, deshumanizado, diseñado para almacenar objetos, no personas. Y sin embargo, allí estaba la mujer, doblada sobre sí misma dentro de un cubículo de 1,5 metros por 2, convencida de que ese espacio estrecho era más seguro que su propio hogar. El miedo reconfigura el cerebro. Eso lo sabía Adrián. Lo había estudiado. Y ahora lo veía manifestarse en tiempo real. A las 10:30 de la noche, la mujer reapareció. Salió del trastero con una mochila ligera, mirando alrededor con el mismo gesto paranoico que ya se había vuelto habitual en ella. Ojos abiertos de más, cuello rígido, pasos cortos. El miedo sostenido produce 2 tipos de comportamiento: huida frenética o hipervigilancia extrema. Ella estaba en la segunda fase. Adrián tomó notas rápidas. Entrada 18.
El sujeto C7 muestra agotamiento severo, hipervigilancia activa, miedo a los espacios abiertos, pero incapacidad para permanecer en un lugar cerrado más de 2 horas. La disonancia cognitiva se intensifica. Cerró la grabadora. Abrió la puerta de la autocaravana. No para acercarse a ella aún, sino para permitir que el aire nocturno entrara y se mezclara con la tensión del momento. La vio caminar hacia una calle cercana, probablemente buscando un café abierto, un bar, un espacio con gente donde pudiera sentirse protegida. Ese es el patrón. Las víctimas procuran acercarse a otros humanos cuando perciben peligro, pero nunca se quedan demasiado tiempo, porque temen ser vistas como inestables. Adrián la siguió con la mirada, pero no avanzó. No era el momento. La mujer llegó a un pequeño bar abierto hasta tarde. Entró, pidió algo caliente y se sentó junto a la ventana, donde podía controlar el exterior. El dueño la miró varias veces, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Sus ojos estaban hinchados, su ropa arrugada, sus manos temblaban al levantar la taza. Ella no era consciente de lo fácil que era leerla. Lo que sí sabía, y por eso temblaba aún más, era que algo la seguía. No sabía quién, no sabía cómo, pero el instinto humano, alimentado por el miedo, detecta amenazas invisibles incluso antes que las evidentes. Pasó allí 1 hora, luego 2. Miró el teléfono varias veces, como si intentara reunir valor para llamar a alguien. Pero no lo hizo. Miedo al juicio, miedo a sonar exagerada, miedo a que nadie la creyera. Ese era el punto exacto al que Adrián quería llevarla. Las personas aisladas toman decisiones más torpes. Las personas aterradas toman decisiones desesperadas. A las 2 de la madrugada salió del bar. El dueño cerró la puerta detrás de ella. El barrio quedó sumido en un silencio espeso, roto solo por algún coche lejano y el zumbido de las farolas. La mujer dudó. Miró a ambos lados. Y caminó hacia el trastero. Adrián encendió el motor. No para arrancar, sino para activar un pequeño modulador conectado a un altavoz direccional. Un equipo de sonido que emitía frecuencias muy bajas, casi imperceptibles para el oído humano, pero no para el cuerpo. Una vibración mínima. Sutil. Una sensación en la columna, como un escalofrío sin explicación. Dirigió el haz hacia ella mientras caminaba. La mujer se detuvo de golpe. Miró hacia atrás. No había nadie. Pero sintió algo. Una presencia imaginaria, pero físicamente real en su piel. Adrián lo anotó sin grabar. Respuesta somática inmediata. Desorientación leve. Señal recibida. La mujer aceleró el paso, nerviosa, murmurando algo para sí misma. Un mantra. Una súplica. Un por favor repetido entre dientes. Llegó al trastero casi corriendo. Entró. Cerró la puerta metálica. Adrián apagó el modulador. No se acercó. No necesitaba hacerlo. Porque dentro del trastero, en la esquina inferior derecha, había pegado, 2 horas antes, un pequeño dispositivo inalámbrico, oculto detrás de una placa que sobresalía de la pared por un defecto de fábrica. Un aparato sencillo cuya única función era emitir un sonido que se reproducía solo cuando detectaba movimiento en el interior. El sonido de una respiración. Un aliento lento. Humano. Cercano. Y la mujer, agotada hasta el límite, tardaría menos de 10 minutos en escucharlo. Adrián lo sabía. Lo había calculado. Y sabía lo que ocurriría después. Esa noche no dormiría. Esa noche, su mente se fracturaría por completo. Porque hay algo que el cuerpo humano reconoce incluso antes de la razón. La respiración de otro ser vivo en la oscuridad. A las 2:17 de la madrugada, la puerta del trastero se abrió de golpe. La mujer salió como si hubiese despertado en medio de un incendio. Corrió sin rumbo fijo, gritando apenas un hilo de voz, pero la calle estaba desierta. Nadie la oiría. Nadie vería su desesperación. Nadie intervendría. Adrián la dejó ir. No aceleró. No avanzó. Solo la siguió con la mirada mientras se convertía en una silueta que temblaba bajo la luz de las farolas. El miedo ya había hecho su trabajo. El sonido también. La fractura estaba completa. Ahora solo quedaba el último paso. La noche final. Y Adrián siempre sabía cuándo había llegado ese momento. Capítulo 15. La última grabación. La madrugada avanzó pesadamente sobre la ciudad, esa hora muerta en la que incluso los insomnes parecen rendirse. Pero no Adrián. Él permanecía dentro de su autocaravana, los codos apoyados en la mesa, la grabadora preparada. Frente a él, un mapa digital de las últimas rutas de la mujer brillaba en la pantalla del portátil. Cada punto, cada desvío,
Cada decisión irracional que ella había tomado en los últimos días formaba un patrón. No un patrón lógico, no uno racional, un mapa del miedo. La vigilancia discreta instalada en el trastero mostraba que la mujer no había regresado, como era previsible. Después de sentir aquella respiración inexistente, el espacio se había convertido en un pozo de terror. La mujer ahora vagaba por las calles sin rumbo, atrapada en un laberinto emocional que Adrián había creado minuciosamente. Sus pasos eran erráticos, rotos por la ansiedad acumulada. Cambiaba de acera, se escondía detrás de coches, se detenía al escuchar su propio corazón. Y lo más importante, estaba sola, totalmente sola. Ese era el momento que Adrián esperaba. El quiebre absoluto. El punto sin retorno. La siguió con la autocaravana manteniendo una distancia amplia, casi elegante. No necesitaba acercarse más. Ella ya no confiaba en nadie. No pediría ayuda. No llamaría a nadie. La vergüenza y el pánico eran un grillete que la mantenía aislada, atrapada en su propio silencio. Llegó a un parque pequeño y mal iluminado. Se sentó en un banco, respirando a intervalos cortos, como si el aire fuera un recurso limitado. Se frotó los brazos, se abrazó las piernas, se balanceó ligeramente adelante y atrás. El temblor de su cuerpo no provenía del frío. Adrián apagó el motor. Tomó la grabadora. Sujeto C7 ha entrado en la fase final. Niveles críticos de desorientación, miedo extremo y desconexión de la realidad. Ideal para el procedimiento. Guardó la grabadora en el bolsillo. Abrió la puerta. Caminó hacia ella sin prisa, sin ocultarse. No necesitaba hacerlo. La mujer lo vio desde lejos. Y lo reconoció. Pero no como un agresor. No como una amenaza. Lo reconoció como alguien. Alguien conocido. Alguien que, en ese instante de descontrol absoluto, su mente interpretó como una figura neutral. Un faro. Una presencia. No sabía de dónde. Tal vez de algún instante insignificante en el que cruzó su mirada con la de él en una calle o en un supermercado. El cerebro, cuando está roto, completa huecos con cualquier cosa. Ella no huyó. No gritó. No corrió. Solo levantó la vista. Y habló con un hilo de voz. ¿Me puedes ayudar? Adrián se detuvo a pocos metros. Sus ojos no mostraron emoción. Su respiración tampoco. Era una figura hecha de sombras, de calma artificial, de esa frialdad imposible de fingir. Claro, respondió él, con una suavidad que no le pertenecía. Estoy aquí. Ella suspiró, como quien suelta un peso inmenso. Una sensación de falsa seguridad le recorrió el cuerpo. La mente humana es frágil. Demasiado frágil. Te he visto, dijo ella, señalando la calle. Alguien me sigue. No puedo más. No puedo entrar en ese trastero. No puedo ir a mi casa. No sé qué hacer. Adrián dio un paso más. No habló. No tenía que hacerlo. La mujer se incorporó del banco tambaleándose. Sus ojos brillaban con lágrimas que no llegaban a caer. Tenía el rostro desencajado por días de insomnio, miedo y confusión. Tú no eres quien me sigue, ¿verdad? Un silencio perfecto. Puro. Casi quirúrgico. La mirada de Adrián fue la respuesta. Ella dio un paso atrás. Uno apenas perceptible, pero suficiente para que él supiera que ya entendía. Que su mente había unido las piezas demasiado tarde. No, susurró ella. No puede ser. El temblor de su cuerpo se convirtió en espasmos. El instinto de supervivencia apareció de golpe, sin fuerza real, pero impulsado por una necesidad primitiva. La mujer retrocedió. Tropezó con una raíz. Cayó al suelo. Su respiración se descontroló de inmediato. Adrián avanzó. Por favor, balbuceó ella, arrastrándose. No. Pero el miedo, el auténtico, el que se adhiere a los huesos, ya había hecho su trabajo. Ella no tenía fuerzas para correr, ni para gritar, ni para luchar. Y él, como siempre, se movió sin prisa, sin violencia visible, sin ruido, solo una sombra que se colocó sobre ella. Una sombra que respiraba con la calma de quien sabe que tiene el control absoluto. Los últimos instantes de la mujer no fueron un estallido. No fue un forcejeo. Fue un apagón lento. Una caída suave al silencio. Y cuando todo terminó, Adrián tomó la grabadora. Registro final. Sujeto C7. Proceso completado. Respuesta emocional, óptima. Miedo inducido, máximo. El mapa psicológico concluye operaciones. La guardó. Se levantó. Miró el cuerpo inmóvil bajo la farola. Nadie la encontraría hasta mucho más tarde.
Regresó a su autocaravana sin mirar atrás. Encendió el motor. El vehículo se alejó del parque con suavidad, deslizándose entre las calles en silencio, como si formara parte de la noche. Los próximos días elegiría otro destino, otra provincia, otro perfil, porque para Adrián, cada víctima era un estudio, cada miedo, un territorio nuevo, cada muerte, un dato más en su archivo. Y España era grande, demasiado grande, llena de ciudades, pueblos, carreteras, y personas que caminaban solas de madrugada sin saber que alguien, en alguna parte, escuchaba cada una de sus respiraciones. El viaje continuaba.